el ministerio pastoral. Yo lo llamo, o lo pongo ahí como un subtítulo a manera de pregunta, un llamado o un desacierto. Creo que los tiempos que estamos viviendo nos invitan a hacer reflexión sobre el ministerio pastoral, sobre esa función que ejercemos. Y en esa situación nos encontramos nosotros. Creo que entonces es oportuno pensar de esta manera. Hay que hacer una evaluación constante para ser asertivos. Y inicio con algunas preguntas. ¿Cómo pastorear y no pastorear? Es decir, ¿cómo hay que hacer el ministerio pastoral y cómo no hay que hacerlo? Creo que habría demasiado tiempo en esta vida y de pronto en la venidera por una pregunta para responder a esta pregunta tan amplia. ¿Y de quiénes aprendió a pastorear? Usted y yo no resultamos haciendo esa tarea por nuestra propia iniciativa. Hay algunos agentes que intervinieron para que estemos donde estamos. Por ejemplo, entendemos que es un llamado del Señor, pero aprendimos de otros, caminando con ellos, nuestros primeros pastores. Desde ahí en adelante, todos los pastores que nos han acompañado, con los cuales hemos avanzado en el camino, pues seguramente que de ellos hemos aprendido. ¿De quiénes aprendió a pastorear? Y claro que uno aprende muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con pastorear. Aprende uno los resabios, los caprichos, las conductas, los malos comportamientos, las formas de vestir, hasta el caminado, cualquier cosa así parecida. Entonces, en esa idea, yo creo que podemos seguir pensando un poco más al respecto. También un tercer punto ya no es una forma de pregunta, sino pensar un poco sobre nuevas formas de hacer ministerio en la actualidad. Por ejemplo, aprovechando lo que se llama hoy como el tiempo post pandemia, pues damos por sentado en alguna forma que ya pasó, dicen algunos, ya pasó, que ya no hay pandemia. Una minoría dice que sí hay. Independiente de cuál sea la discusión, ese no es el asunto en esta mañana ni es lo más importante. Lo más importante es que el paso de la pandemia por el mundo cambió al mundo. El mundo no es igual. De ninguna manera, ninguno quedó exento de la pandemia. Cualquier sector tuvo que aplicar cambios. Por decir algo, las líneas aéreas, los hoteles, las instituciones educativas, todo. Y uno puede pensar también si eso nos retó, nos ha desafiado a que también tenemos que pensar en nuevas formas de hacer ministerio. Este es un tema que quizás vamos a abordar en otro momento, pero quiero dejarles el concepto, la idea. Hay pastores que, cualquier cantidad de pastores, creo yo, y no pocos, siguen haciendo el ministerio como si no hubiera habido pandemia. Y yo no puedo pensar que eso sea algo acertado.
algo correcto, algo positivo plenamente. Pero también conozco a una buena cantidad de consiervos que saben que hay nuevas formas de hacer ministerio a causa de la pandemia. Si el mundo ha cambiado, nosotros también debemos entender que hay que hacer un cambio. Por ejemplo, la gente no es la misma. La gente está golpeada, quedó golpeada por la pandemia. Familias perdieron no uno, no dos. Hay familias que perdieron muchos miembros, muchos murieron, otros quedaron con enormes secuelas, consecuencias muy graves, y la vida les cambió. La economía cambió. Pero para algunos pastores no ha pasado nada. La gente quedó golpeada, lastimada, desanimada, y el mensaje no es un mensaje de ánimo, de consolación. El mensaje sigue teniendo el mismo toque de garrote, de palo, de dureza, no de gente que está herida, golpeada, que necesita ser animada, que necesita ser levantada. Estos pastores no están conectados a la realidad. Mucha gente perdió los empleos, su economía ha cambiado, su situación es difícil, y cualquier cantidad de pastores siguen pidiendo y desplumando a la gente sin contemplación alguna, sin consideración. No sé si fue que entendieron el mensaje de la vicepresidente de vivir sabroso, para citar algo. Y eso, pues, está haciendo de pronto, no intencional, algún eco en ellos. En ese orden, entonces, yo quiero decir, o les estoy diciendo, que hay que pensar en razón de la situación de los tiempos tan desafiantes, tan difíciles, que hay nuevas formas de hacer ministerio. Esto, ¿quién las tiene? ¿En qué módulo están? Están en el Señor. Y las consigue el ministro, el siervo de Dios, que consulta con el Señor día tras día, que lee su palabra, que tiene al Señor como guía, como orientador, como compañero, que en oración le pueda decir: Señor, ¿cuáles son las nuevas formas de hacer ministerio hoy? Quiero escuchar tu voz para comunicarlo debidamente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4 inicialmente, nos habla entonces de cómo pastorear y no pastorear, por decirlo así. En el verso 1 dice: a los ancianos, estoy usando la Nueva Versión Internacional, que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Esta escritura es sumamente conocida por todos ustedes. Y hablarles de esto, no les estoy hablando de algo que no ha escuchado, que usted no sepa. Entonces yo estoy, al igual con ustedes, invitado por el Señor para que pensemos y reflexionemos juntos. Entonces yo no les voy a enseñar pues algo que ustedes no saben, ustedes lo saben, y tengo claro que pues me encuentro ante consiervos como, por ejemplo, que lo comprenden, repito, como yo, o mejor que yo, pero tenemos la misma idea. En todo caso, hablar de estas cosas
Es como hablar del arca de Noé con Noé presente. Entonces, en esta situación que nos plantea el texto, pues cuando yo a manera de pregunta presento vocación o desacierto, hemos leído el texto y el texto está diciendo, así no es, así no es, no por la fuerza, no por obligación, no como una carga. Cuando el ministerio se hace de esa manera, no es una bendición, no se disfruta. Es un mal reflejo de quien le haya enviado. Se está haciendo quedar mal al que le envió, en este caso, al Señor. Creo que se está dando una mala imagen, no sería la palabra más indicada, porque no tenemos que pensar en la imagen, tenemos que pensar en el testimonio. Se está dando un mal testimonio cuando el ministerio se hace de esa manera. No, es que esto es oneroso, es que esto es terrible, difícil. Ha habido cualquier cantidad de libros, pero creo que en otro sentido, donde uno de sus temas, es decir, el ministerio es peligroso para la vida. Es decir, si no tienes cuidado, te suicidas. O el ministerio es peligroso para la familia. Si no tienes cuidado, ten en cuenta que el ministerio es lo que te queda mientras pierdes tu familia. Pero eso está en otro sentido. Entonces, procuramos pues entender que la idea central aquí es no por la fuerza, no por obligación, no como una carga. Entonces, ¿cómo? Es así, de buena voluntad, con deseos amplios de servir. Así no es, no por ambición de dinero. Avaricia. Hay una versión que lo expresa de esta manera, por rastrera ganancia. No por ambición de dinero, avaricia, o como dice la Reina Valera, por ganancias deshonestas. Amados hermanos, cuando Pedro el apóstol nos dejó esto, inspirado por el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo consideró a bien revelarle esto a este hombre, a este autor. Es porque es amplia posibilidad de caer en esto, de que el ministerio ya no sea aquello que el Señor encomendó. Y hay un desvío para hacer del ministerio un negocio, una empresa, un modus vivendi. Aquí hay algo que no es para tapar el sol con un dedo. Antes decíamos con la mano. Pero hay cualquier cantidad de miradas de qué es lo que hacemos. ¿Hacemos el ministerio o hemos hecho de la iglesia una empresa familiar? En estos días ha sido constante el debate por parte de algunas personas del gobierno. Ellos tienen ahí su toque, su veneno. Ellos tienen su risita con burla, su risita socarrona, como dicen otros, porque han encontrado que algunos pastores sí han hecho del ministerio una oportunidad para volverse en empresarios, para llenar sus cuentas. Lo feo de esto es que estas personas del gobierno
están haciendo fuerza, por ejemplo, para que las iglesias paguen impuestos, es porque unos cuantos han sido la causa para echar en el costal a todo mundo. Y esto, pues, como alguien dijo, no todo es verdad, pero tampoco no todo es mentiras. Amados hermanos, esto lo hemos escuchado un montón de veces. No sobra seguirlo mirando, leyendo, hacerlo tema de reflexión. Entonces, así no es, no por ambición de dinero, no avaricia, no por ganancia rastrera. ¿Cómo entonces? El texto dice, con ánimo, con entusiasmo, con disposición, de manera incondicional. Esto es la forma positiva, es la forma que glorifica al Señor, es la manera que bendice a las personas. Trae honra al Señor y trae honra a los hermanos. Trae honra a las personas, porque es buen testimonio. Entonces, repito, así no es si toma el camino de la ambición. No es si hace de esto su propio negocio. Es correctamente, con disposición, con actitud incondicional, con entusiasmo, con motivación. En tercer lugar, no como tiranos. Así no es. No es como tiranos. No como tiranos, dictadores, dueños. No con crueldad, no con dureza. Ha habido cualquier montón de ovejitas golpeadas. Ha habido cualquier cantidad de hermanos, de personas tratados con dureza, con crueldad, porque no tienen un pastor, tienen un tirano, tienen un arriero, tienen un dictador, no tienen un siervo, no tienen una persona que trate distinto. Y amados, esto es grave. Uno cree que esto fue en alguna época, que no es ahorita, que no es en este tiempo. Yo conozco en la actualidad personas que no pueden vender una casa si no tienen el permiso del pastor. El pastor es dueño de ellos como de lo que ellos tienen. O sea que no tenemos que esperar a las políticas del actual presidente con respecto a la propiedad privada. No tenemos que esperar a eso. Ya algunos dictadores de nuestro entorno eclesial han hecho carrera haciendo ese tipo de cosas, que es una vergüenza para el evangelio, una deshonra para el Señor y una situación que no hay palabras para presentarlo. Entonces, no se puede vender el carro, no se puede vender la casa, si no puedo hacer el negocio que sea si el pastor no me da el visto bueno. Está bien, el pastor puede dar una sugerencia, un consejo si se lo piden, pero de lo contrario, hay demasiado control en este tipo de personas que hacen el ministerio como no es. ¿Cómo es entonces? Dice en una corta frase, siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos del rebaño. Es tan significativo el llamado que el Señor nos ha hecho. Por ejemplo, el Señor no nos ha llamado a servirle por la fuerza, por obligación. No nos ha llamado para hacer del llamado y del ministerio un negocio. No nos ha llamado a ser tiranos, no nos ha llamado a ser dictadores, no nos ha llamado a ser dueños, no nos ha llamado a ser crueles ni a ser duros. Nos ha llamado a ser fieles. Nos ha llamado a ser ejemplo. Nos ha llamado a ser de bendición. Nos ha llamado a ser
canales de vida. A eso nos ha llamado el Señor. Para bien o para mal, le comparto esta gráfica. Hay tres cositas que expresan un hábito en nuestras vidas. El primero es el deseo. Se define eso como la motivación o el querer hacerlo. Todos vivimos eso, para bien o para mal. Usted recuerda cuando fuimos llamados al ministerio. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué pasión? ¿Con qué anhelo hacíamos el trabajo? Bueno, es aquello que reclama el Señor a uno de los pastores de una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo tengo contra ti unas cuantas cosas. Tengo algo nomás. Has dejado tu primer amor. Esto es algo que hay que estar revisando constantemente. Uno nota, a ver, que no es tan difícil, si he perdido la motivación de querer hacerlo. Pero de pronto, esto que es positivo puede dejarlo de ser. Y ya no es un deseo por hacer la obra de Dios, sino por mis intereses, por hacer del ministerio una empresa. Por eso dije, para bien o para mal, esto constituye un hábito. En cuanto al punto 2, que es el saber, pues nos preparamos para hacer el ministerio, almacenamos cualquier teoría, cualquier conocimiento, cualquier curso, cualquier seminario, cualquier materia, cualquier capacitación. Y eso, cuando es puesto al servicio del ministerio que el Señor nos ha dado, es una bendición, es algo muy especial. Pero de pronto bajamos la guardia, dejamos de leer la palabra y nuestro anhelo, nuestro deseo se va por cómo ser un emprendedor. Y esa palabra de moda habla mucho de otras cositas. ¿Cómo puedo hacer producir este negocio? ¿Cómo hacer producir esto que debe de ser una ayudita para el ministerio? Se va convirtiendo en un hábito. Para bien o para mal, el tercer punto, que es la práctica, habla de la habilidad, es decir, cómo hay que hacerlo, cómo hacerlo. Con el tiempo hemos aprendido cómo hacer el ministerio, gracias a la dirección y sabiduría de Dios, el apoyo de muchos consiervos, pero también cuando dejamos de escuchar a Dios y escuchar consiervos, es posible que también caigamos en otras prácticas y hacemos cosas que igualmente se van convirtiendo en un hábito. Esas tres cosas son claves. Y ahí les pongo algo para entender un poquito ya en la práctica e ir llegando a la conclusión de esto. Lo que hacemos revela nuestro carácter. Una forma de un pastor hacer el ministerio que no es la correcta, por ejemplo, con dureza, maltratando a la gente, consiguiendo dinero, haciendo su propia voluntad. Sencillamente, esas acciones revelan su carácter. Esos estilos de comportamiento revelan su carácter. Amados, que el Señor nos ayude. Pablo dice a los corintios, la obra de cada uno se hará evidente. La Reina Valera dice, se hará manifiesta y el día lo declarará. Llega el tiempo, llega el momento en que esto no va más y la obra de cada uno se hará evidente. Cuando leo esto, yo tengo una frase que la uso para expresar lo mismo y es, la obra habla de quien obra. Si usted es un albañil, un arquitecto, el piso, los muros que levanta, la casa que haga, eso habla de usted. Si usted es un electricista, la manera en que usted hace las conexiones, eso habla de usted. Si usted es un chef, igual. Si usted es un pastor,
el ministerio que hace, habla de usted como habla de mí. Bueno, una condecoración se da cuando se integran algunas cosas. Sencillamente por esto. Porque el versículo 4, no el 5, así cuando aparezca, dice la Reina Valera, el príncipe de los pastores, el pastor, cuando aparezca el pastor supremo, dice la versión internacional, la nueva versión internacional, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Entonces, una condecoración se da cuando se integran la perseverancia, la dedicación y la disciplina. El que es deportista entiende eso. El que es un empresario, el que es empresario entiende eso. En cualquier medio en que se mueva. Un estudiante para ganar el semestre entiende eso. Tiene que perseverar, tiene que dedicarse y tiene que ser disciplinado. En la vocación ministerial pasa igual. Cuando se integran algunas funciones como la provisión espiritual. Usted y yo somos un proveedor espiritual a la gente que cuidamos, a las ovejas que alimentamos. Cuando integramos a ese trabajo la protección, amados, la gente que el Señor nos ha confiado amerita ser protegida, necesita ser cuidada, no dañada, que es distinto. Cuando integramos funciones como la supervisión, y esto no tiene la idea de un capataz, de un mandón, de un cacique, no. Supervisar es estar alerta, al tanto de qué está pasando, de qué está ocurriendo. Como cuando usted conduce su carro y está alerta, escucha un ruido que por leve que sea, usted lo detecta y usted supervisa ese vehículo, incluso hasta para hacer un viaje. Lo chequea, lo revisa. Otra función, la disciplina, la cual se convierte en un código que va a indicar que hay límites que no deben traspasarse, que hay códigos que hay que respetar. Cualquier cantidad de gente nuestra vive sin códigos. Por ejemplo, estudiar la palabra es un código para poderse parar en el púlpito, pero usted y yo podemos ser unos irresponsables parándonos en el púlpito sin estudiar la palabra. Debemos orar. Orar es un código y una disciplina, pero podemos ir a hablar, a enseñar el mensaje solamente porque ya nos volvimos hábiles, tenemos habilidades, ya manejamos eso, pan comido, dicen los soberbios. Ahí no es, así no es. Cuando se integran funciones como la instrucción, un pastor está permanentemente instruyendo. Y la otra es dirección. Un líder, un ministro está permanentemente dirigiendo. Entonces no es sencillo. Esto todo conforma el capital. Para cuando aparezca el príncipe de los pastores, sabe a quién darle el galardón, sabe a quién condecorar. A la luz del texto, ¿cuáles son algunos de los comportamientos indebidos que debo corregir mediante muchas cosas o durante el desempeño del ministerio pastoral? A veces uno lee la Biblia para otros, pero no la lee para uno. Eso no es por ahí. ¿Qué cosas? ¿Y sabe qué? Es fácil no decirle al otro, tú debes corregir esto. Vaya al grupo y cuéntele, vea, yo debo corregir esto. Creo que a la gente le estoy pidiendo plata como le pedí antes de pandemia. Debo modificar mi lenguaje ahora en esta época, porque la gente económicamente está golpeada. Es un ejemplo nomás, por si acaso.
Y por último, pues según mi observación, ¿cuál es la tendencia a hacer ministerio en la actualidad que tenemos? Bien, mis hermanos, permítanme orar. Señor, gracias por la bendición tuya en esta mañana, cuando tenemos aquí la oportunidad de hacer reflexión de cómo hacer y no hacer el ministerio, de cómo debe ser nuestro desempeño para honrarte de la mejor manera, para bendecir la gente como debe ser, para extender el reino de Dios como tú lo has dicho. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta tarea que no es fácil. Por eso queremos depender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones. Que tengan buen día.